Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase abierta aquí en TX Plus en alianza con la Universidad San Sebastián. Mi nombre es Gabriel León, habitualmente soy el conductor de Rockstars en TX Plus y hoy estoy con ustedes para llevarles una interesantísima conversación sobre un tema fascinante, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Deberíamos poner límites? Vamos a tener una conversación muy interesante con dos especialistas que nos acompañan justamente desde la Universidad San Sebastián y me gustaría presentarlos a continuación. En primer lugar, tenemos a la doctora Andrea Lajcevich, bióloga, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica, máster en Innovación y Bioética con especialización en Ética de Investigación en la Clarkson University Mount Sinai School of Medicine en Nueva York. Actualmente profesora asociada y directora de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación de la Universidad San Sebastián. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien también, Andrea. Muchas gracias por Qué bueno. unirte a esta conversación. Y también nos va a acompañar hoy, en esta interesantísima conversación sobre inteligencia artificial, el doctor Tomás Pérez Acle, biólogo de la Universidad de Concepción y doctor en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Es director del Centro Basal Ciencia y Vida y profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, donde además dirige el programa de doctorado en biología computacional. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Muy bien, Gabriel. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Es un placer para mí también verlos a ustedes, que los conozco desde hace bastante tiempo, ¿cierto? Del ámbito académico, de la investigación, de los estudios. Y me parece un tema que es súper interesante para que conversemos hoy. Y me gustaría partir contigo, Tomás, eh, para establecer un poco los límites técnicos de los que vamos a conversar. La inteligencia artificial como concepto se ha tomado en nuestras vidas. Y habitualmente hablamos de inteligencia artificial, usamos algunas herramientas que tienen que ver justamente con la inteligencia artificial y aparentemente ya está teniendo un impacto en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo primero que me gustaría saber, Tomás, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se entiende como inteligencia artificial y cuáles son aquellas aplicaciones que ya están teniendo un impacto en nuestra vida cotidiana, particularmente en Latinoamérica, que es una región del mundo que es particularmente desigual? Mira, es una pregunta muy relevante porque establece de alguna manera el marco en el cual deberíamos llevar adelante esta conversación. Lo primero que hay que decir es que no existe la inteligencia artificial, al menos no todavía. Es un buen punto importante. Lo que tenemos son máquinas que están entrenadas, máquinas que contienen programas que nosotros entrenamos, por ejemplo, con grandes volúmenes de datos para que a partir de ese entrenamiento sean, por ejemplo, capaces de reconocer patrones que permitan, por ejemplo, determinar cuando le pasamos una fotografía a una persona que identifiquen que se trata de una persona y que no se trata de un animal, o cuando le pasamos una serie de fotografías de número que identifiquen de qué número se trata. O, por ejemplo, cuando entrenamos estas redes neuronales masivas con grandes volúmenes de datos provenientes de textos, como todos los textos que están disponibles en Internet, generamos lo que hoy día se llama un modelo de lenguaje gigante o masivo. Y a partir de ese modelo de lenguaje gigante o masivo, estos computadores son capaces de hablar como si fueran humanos, ¿no? No son inteligentes, y eso es súper importante decirlo, porque en la práctica todavía no son capaces de resolver un problema que no conocen de una manera novedosa o innovadora. Lo que hacen es que, en base a entrenamiento, son capaces de resolver problemas que se parecen a los problemas con los cuales han sido entrenados. Y, por ejemplo, por eso explicamos que un auto como un Tesla es capaz de cometer un error en el momento en que va conduciendo autónomamente, porque no es capaz de resolver un problema al cual se enfrenta, porque excede su capacidad de entrenamiento, y en ese minuto le devuelve el control al piloto, y si el piloto lamentablemente va distraído, leyendo un libro, viendo una película, ¿no? Se golpea y se mata. Por lo tanto, no estamos en presencia todavía de inteligencia artificial, pero sí de máquinas entrenadas que son muy capaces de resolver problemas muy complejos, problemas que incluso a nosotros como seres humanos nos costaría muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo resolver, y son capaces de resolverlos en algunos minutos. Eso es súper interesante porque tengo la sensación y tenía la sensación de que justamente el concepto se ha ocupado más bien de una manera general y con una definición que es poco rigurosa. Y Así eso es. parece fascinante porque todavía estamos a puertas del desarrollo de una tecnología que está teniendo algunos impactos. Vamos a volver sobre eso porque de la mano con aquello, de la mano de esta definición un tanto elástica, ¿cierto? Y que impide hacer definiciones muy rigurosas, hay sin embargo mucha preocupación. Y hace un tiempo causó bastante sorpresa que algunas personalidades como Elon Musk, Yuval Noah Harari, el escritor, ¿cierto? Eh, Famosísimo a nivel mundial, Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple,
firmaran una carta pidiendo una moratoria para regular estos modelos que podrían ser impredecibles. A quienes conocen un poco de la historia de la ciencia, esto nos recuerda a la moratoria voluntaria que hubo a principios de los 70, luego de la conferencia de Asilomar en California, cuando un grupo de científicos se juntaron justamente a discutir los potenciales de esta herramienta nueva que estaba surgiendo, que era la biotecnología, la posibilidad de manipular los genes, ¿cierto? Y decidieron imponer una moratoria de varios meses hasta no tener claro, por una parte, el impacto de esta tecnología y por otro, hasta no tener reglas claras con respecto a cómo trabajar. En ese sentido, Andrea, y como una experta que se ha formado inicialmente en biología, pero luego en la ética de la investigación, ¿cómo ves esta discusión con respecto a los límites éticos y el estatus legal de la inteligencia artificial? Bueno, es un punto de harta discusión y relevancia, por supuesto. Yo- Existe un temor, ¿cierto? Un temor de para qué puede ser utilizada esta nueva tecnología o esta tecnología que nos está invadiendo, ¿cierto? En diversos aspectos y que por un lado es muy útil, ¿cierto? Nos podría resolver muchos problemas o muchos temas que nos hemos demorado mucho en resolver. Pero yo creo que la preocupación principal está en qué podemos hacer con eso y qué pasa si le damos demasiado poder a esta tecnología. O sea, es decir, claro, nosotros tenemos tecnología que puede tomar distintos elementos y puede proponer una solución o puede tomar ciertas decisiones en base a algoritmos, en base a información previa que hemos ingresado, ¿cierto? Pero si tomamos esa solución como una solución única, cierta, podemos generar mucho daño y cosas demasiado dicotómicas, ¿cierto? Un sí, un no, un blanco, un negro, un tú no, tú sí, en fin. O sea, puede haber invasión en distintos aspectos que genera mucho temor. Esto de que si damos ese poder a que nos guíe la vida en distintos aspectos de esta tecnología, porque tiene un montón de conocimiento y un montón de información y puede tomar decisiones, puede no estar considerando quizás diversos aspectos culturales, contextuales, eh, sociales, que a lo mejor esa información no está ingresada y puede tomar distintas decisiones que pueden afectar mucho la vida. Eh, por ejemplo, yo recordaba casos como eh, si nosotros tuviéramos un pool de pacientes con cierta enfermedad que se comportan de acuerdo a una cierta estadística, ¿cierto? Si le damos un tratamiento, tal porcentaje sobrevive, tal no, tal porcentaje responde, tal no. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial la dejamos que tome decisión para cada uno de los pacientes que tiene la misma afección? ¿Será que, mira, no vale la pena porque el 80% no responde, entonces no le vamos a dar la oportunidad a esa persona en particular de tener un tratamiento? Entonces, yo creo que esos son los temores en cuanto a lo que puede venir, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que es importante reflexionar sobre los posibles usos, buenos usos, pero también sobre los posibles y eventuales malos usos de esta tecnología que pueden afectar a toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que es importante reflexionar y establecer ciertos lineamientos acordados, ¿cierto? Y probablemente que puedan ir cambiando en el tiempo en la medida que la tecnología se va desarrollando, en la medida que la tecnología la vayamos entendiendo también y que podamos apoyarnos en ella. Pero para mí no tenemos que dejar que solamente la tecnología tome decisiones por nosotros. Eso es súper interesante, lo que tiene que ver con la externalización de la toma de decisiones. Lo que decía también Tomás, si hay un automóvil autónomo, externalizamos la responsabilidad de conducir a ese sistema, pero eventualmente si hay algún fallo, esa responsabilidad vuelve automáticamente al conductor, que puede estar distraído, leyendo, o que puede haber bebido alcohol y que por eso decidió irse en un auto automático, autónomo. Lo que plantea varios desafíos, particularmente en las etapas de transición. Hay algunos desarrollos tecnológicos, sin embargo, que caen dentro de esta área y que son fascinantes. Y Tomás, que es experto en biología computacional, imagino que está al tanto, por ejemplo, de lo que pasó con AlphaFold, este sistema basado en inteligencia artificial que generó una revolución en el ámbito de la estructura tridimensional de proteínas, una de las áreas más complejas desde el punto de vista de la biología computacional. Y ese es un desarrollo que parece súper interesante. En ese sentido, Tomás, y entendiendo tu declaración inicial con respecto a este estatus de inteligencia artificial formal, ¿qué avances, qué desarrollos en esta área te han llamado poderosamente la atención con respecto a su aplicabilidad, a su uso, a su potencial de herramienta, por ejemplo, en el caso de la biología computacional? Por supuesto. Mira, no vamos a volver a los fenicios,
porque no vale la pena, que por ejemplo lo haríamos. Pero sí vale la pena hacer algo de historia. Partamos en el año 1950, donde Frank Rosenblatt, que era un psicólogo, que se le ocurrió esta brillante idea de decir, oye, ¿será que estas neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso son capaces realmente de hacer cómputo? Y por lo tanto, lo que él hizo fue generar un modelo de neurona con unos componentes electrónicos. Y ahí aparece este primer concepto de la neurona artificial. Y después, entonces, el trabajo de Frank Rosenblatt se considera como la base fundamental sobre la cual se funda el concepto de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, que es lo que nos tiene hoy día hablando en este programa, ¿cierto? Pero no es el único evento que ocurre a lo largo de la historia. De hecho, el trabajo de Rosenblatt queda un poco durmiendo, porque en realidad con una neurona, con dos neuronas, se podían hacer cómputos básicos, pero no era muy complejo lo que se hace. Sin embargo, esa es la semilla que después toman lo que hoy día conocemos como los padres del aprendizaje profundo, o incluso los padres de la inteligencia artificial, que son Geoffrey Hinton, Giorgio Bengio y Yann LeCun, en los 90, y que dicen, bueno, esta idea de Frank Rosenblatt, llevémosla al extremo. Nosotros sabemos que nuestro cerebro está compuesto por millones de neuronas interconectadas de manera paralela. Hagamos lo mismo. Construyamos redes neuronales con múltiples capas. En cada una de estas capas tengamos múltiples neuronas y conectámoslas entre ellas para ver lo que ocurre. Y ahí emerge algo completamente novedoso, donde realmente cambia el paradigma. Ahí es donde aparece este boom de las aplicaciones de inteligencia artificial. Y podemos nombrar algunas, como las que tú mencionaste. Probablemente habría que nombrar a Blue Gene, que es uno de los primeros computadores que se utiliza, entre otras cosas, para ayudar al desciframiento del genoma humano, algo que es muy relevante, sobre todo en la vida moderna, en el área de lo que llamamos medicina personalizada. Después aparece AlphaGo, que es este programa, este gran inteligencia artificial, que se entrena para ser capaz de ganarle al campeón mundial de Go, que es un juego terriblemente complejo. Todavía yo no lo puedo jugar bien, no sé si ustedes, pero es muy difícil de aprender, mucho más que el ajedrez por lo demás, ¿no? Y de ahí en adelante, entonces, sigue todo más o menos normal, a pesar de estos cambios de desarrollo, pero hace más o menos un año Google, porque Google es de alguna manera el padre de todo esto, hay que decir que Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, era hasta hace poco el vicepresidente de Google, que renuncia, que seguramente Andrea nos va a poder decir un poco más al respecto, a propósito de estos grandes desarrollos. Y Google propone la idea de que aquellos que están trabajando en modelos de lenguaje, usar estas redes neuronales ahora para tratar de entender cómo funciona el lenguaje humano, dicen, ¿saben qué? Lo que nos ha faltado es prestarle atención a ciertas palabras, no considerar que todas las palabras son iguales en términos de cómo las usamos en el lenguaje. Nosotros, de hecho, usamos inflexiones para referirnos a distintos conceptos. En los modelos de lenguaje, entonces, se les pone atención a ciertas palabras. Y ahí aparecen los modelos Transformer, que tienen la idea de estos Transformers que veíamos en los años 80, 90 en la televisión, pero que más bien se dedican a prestarle atención a ciertas palabras. Y ahí emerge esta nueva locura que estamos viendo hoy día, donde el cambio que no somos realmente capaces hoy día de dimensionar de manera apropiada, qué tanto efecto están produciendo estos modelos de lenguaje masivo, por ejemplo, el modelo de lenguaje que llamamos GPT 3.5 y 4, que alimenta esta tecnología que hoy día todos usamos, y que en nuestro laboratorio casi hoy día no podemos vivir sin ella, que se llama ChatGPT, y que, por ejemplo, nos ayuda a programar, nos ayuda a escribir, nos ayuda a pensar creativamente, cosas relevantes, porque hablábamos hace poco de que todavía no teníamos inteligencia artificial, porque no éramos capaces, las máquinas no eran capaces de resolver problemas innovadores para los cuales no habían sido entrenados. Pero ahora nos estamos enfrentando a inteligencias artificiales, ya usamos el lenguaje común, ¿cierto?, que son capaces de demostrar creatividad. Le pasamos una pregunta y que nos ayuda a crear un texto, y nos crea un texto de manera creativa, novedosa, innovadora. Y por lo tanto aquí estamos viendo los albores, según algunos, y yo me sumo en eso a algunos, de lo que podríamos llamar la inteligencia artificial general, o el AGI, que es el paso previo a esta singularidad donde eventualmente deberían aparecer estas inteligencias artificiales que podrían llegar a ser incluso conscientes de sí mismas. Un paso que por ahora, ¿cierto?, es parte de la ciencia ficción, algo así como Terminator, ¿cierto?, cuando Skynet tiene conciencia, ¿cierto?, toma conciencia de sí misma. Les recuerdo que estamos hoy en la primera clase abierta de TX Plus en alianza con la Universidad San Sebastián. Estamos conversando sobre inteligencia artificial y los límites éticos que esta tecnología podría o debería tal vez tener. Estamos teniendo esta conversación con el doctor Tomás Pérez Acle,
director del Centro Basal Ciencia y Vida y profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, y también con la doctora Andrea Laisevich, profesora asociada y directora de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación de la Universidad San Sebastián. Andrea, recién Tomás mencionaba el caso de Geoffrey Hinton, que es uno de los fundadores de esta área, que trabajó en Google durante mucho tiempo y que este año, hace muy poquito tiempo atrás, decidió renunciar un poco desilusionado por el curso que estas investigaciones estaban tomando, particularmente con los aspectos éticos, con esta suerte de carrera en la que aparentemente estamos corriendo con los ojos cerrados. Vamos a llegar a alguna parte, pero puede que cuando abramos los ojos no nos guste mucho dónde llegamos. ¿Cómo ves tú ese aspecto en particular de cómo han ido evolucionando los aspectos técnicos de esta investigación con aquellos mensajes que tienen que ver con la ética, con preguntas tal vez un poco más filosóficas, que tienen que ver con el propósito y con los límites de este tipo de herramientas? Mira, es complejo y son desafíos tremendos los que estamos enfrentando desde un punto de vista ético, ¿cierto? Eh, siempre uno, desde lo ético, uno ve la responsabilidad detrás de todo lo que uno realiza o deja de realizar, ¿cierto? Y básicamente creo que algo que no se ha considerado del todo y eventualmente es algo que puede estar afectando a distintas personas, ¿cierto? Personas que piden regulaciones, que dicen no sigamos más allá, o países como Italia, que es cierto que de pronto ponen una prohibición de uso de ciertas herramientas como el ChatGPT y otros. Y que tiene que ver un poco con esta responsabilidad. ¿Quién está detrás? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué pasa si estamos alimentando una tecnología que puede autogenerar o alimentarse, valga la redundancia, ¿cierto?, de conocimiento, de conversaciones, de información y aprender de eso y generar otras cosas? ¿Quién va a ser el responsable de eso? Y yo creo que eso es lo que asusta, porque al final de cuentas, uno dice que fue responsable la máquina, no sé, voy a poner, ¿quién fue el responsable? ¿Quién es ese el responsable de ese auto que chocó, ¿cierto? O que atropelló y era un auto autoconducido, ¿cierto? O sea, ¿quién? De ahí yo creo que surgen todos estos temores de qué va a pasar. Eh, y probablemente es eso lo que afecta y lo que hace que personas digan, ¿sabes qué? Paremos acá, veamos estos impactos, y tiene que ver también, y ha pasado en otras dimensiones también, con conocimientos científicos, ¿cierto? De que de pronto se generan herramientas que pueden ser súper positivas para los avances científicos en general y que pueden ser, bien utilizados, pueden ser súper útiles, pero de pronto no sabemos cómo se pueden utilizar de una manera distinta y qué impactos puedan tener. Eh, y esa dimensión no la tenemos. Y no la tenemos en un montón de otras cosas, no solo en esta inteligencia artificial que nos crea imágenes interesantes o que nos elabora texto y sobre eso podemos trabajar. Eh, Creo que parte de lo que deberíamos pensar es en educar en el buen uso o el uso responsable de estas nuevas herramientas, no prohibirlas ni regularlas de manera extrema, sino que sí eventualmente poner ciertos lineamientos, ciertas guías y por supuesto ciertas sanciones a quien lo utiliza para hacer daño o para hacer un mal sobre otro. Pero sin duda que son herramientas tremendamente favorecedoras para el desarrollo de muchas dimensiones de la vida, de todas maneras. Eso es particularmente interesante porque efectivamente hacer juicios de valor con respecto a una tecnología parece un sinsentido. Uno nunca diría que un auto es bueno o malo. Son los usos de esa tecnología las que pueden ser buenos o malos. Yo puedo usar un auto para ir a la playa, un uso bueno, por así decirlo, pero también podría decidir meterme en un paseo peatonal y herir a las personas, un uso malo. Y en ese sentido, Andrea lo mencionaba, no son las tecnologías per se, son los usos de esas tecnologías, lo que tal vez transfiere la responsabilidad a los procesos formativos. Una de las críticas que ha hecho, entre otros, Geoffrey Hinton, tiene que ver con cómo muchos de los expertos que trabajan en esta área son solo expertos en esa área. Lo que es evidente, pues son expertos en esa área y por lo tanto no tienen por qué saber antropología o sociología, pero han excluido a expertos de otras áreas que eventualmente los pueden ayudar a ver aquellos puntos ciegos, los que tienen que ver, por ejemplo, con la moral humana, con los límites de la tecnología, con los usos no previstos de esa tecnología. En ese sentido, Tomás, ¿cómo crees tú que debería evolucionar la formación de los profesionales en cualquier área que pueda estar vinculada con la tecnología con respecto a las herramientas que deberían tener para tomar mejores decisiones desde el punto de vista ético? Porque ciertamente su formación técnico-profesional es perfecta, es maravillosa, y pueden hacer todas las cosas que uno quiere que hagan, pero hay que agregarle una dimensión social que es distinta. ¿Cómo ves ese aspecto en particular?
débil, yo creo que esa es la palabra precisa que lo define. Es muy débil en general, nos hemos preocupado dentro de la tecnocracia que nos aborda, de tratar de producir los especialistas más especialistas posibles, aquellos que conocen hasta el último detalle de su disciplina, y que incluso cuando ya se mueven un poco de su disciplina, se pierden un poco. Lo mismo que hacemos nosotros en el laboratorio, esta idea de la biología computacional, que es un sincretismo, una mezcla entre la biología, la computación, la matemática, la física, es algo que suena muy raro, porque estamos acostumbrados a la disciplina, ¿no? A la visión disciplinar. Y desde ese punto de vista, algo que haría falta, podría ser perfectamente clases de, no solamente de ética, incluso de filosofía. Nosotros, quienes tenemos un doctorado, muchos de nosotros recibimos un PhD, ¿cierto? Un PhD. Se supone que somos tan doctos en una cierta materia que deberíamos ser capaces de filosofar respecto a esa materia. Pero la verdad es que somos súper poco ávidos a la filosofía. De hecho, incluso muchas veces en el debate científico los aspectos filosóficos ni siquiera se consideran porque la filosofía es otra cosa, que no tiene nada que ver con la ciencia, cuando en realidad deberíamos reconocer que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y desde ese punto de vista, entonces, valdría la pena volver a incorporar dentro del currículum de nuestros jóvenes, no solamente aspectos que tienen que ver con inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, física, lo que queramos, digamos, sino también aquellos elementos que nos permitan aprender a razonar de manera crítica, para no caer, por ejemplo, en los fake news, en la desinformación, de aquellas tendencias que hoy día lo único que hacen es polarizar a la sociedad. Y particularmente para que seamos capaces de entender no solamente el impacto que estas herramientas pueden tener para el desarrollo de nuestra vida, sino también cuál es el impacto que nosotros podemos generar al mal usar estas herramientas. Y concuerdo plenamente con lo que decía Andrea. Un ejemplo de esto es que el CEO, el gerente general de OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, fue al Congreso norteamericano y pidió más regulaciones. Esto es un ámbito que no se había visto nunca en la vida, cómo un CEO de una megacorporación va al Congreso norteamericano a pedir regulaciones. Justamente siempre van al revés, a eliminar, tratar de eliminar regulaciones, a hacer lobby. Y lo que Altman fue a decir, regúlennos, pero no regulen el desarrollo de la tecnología, porque yo concuerdo plenamente, la tecnología, la ciencia es amoral en el sentido de que la moral y la tecnología y el desarrollo científico corren por carriles separados. Tú mismo lo dijiste, un auto puede ser utilizado para trasladarme, como puede ser utilizado para dañar, un bisturí lo mismo cura, lo mismo mata. Einstein, cuando desarrolla esta ecuación, E igual a mc cuadrado, nunca pensó que de esa ecuación salía la bomba atómica. Aquí pasa más o menos lo mismo. Lo que Altman dice es, regúlennos, pero regulen el mal uso. No déjennos a nosotros ser libres en el desarrollo tecnológico, científico, pero preocúpense del mal uso que esta tecnología puede resultar. Y eso es lo relevante, ¿no? Pero para eso necesitamos personas educadas que no solamente entiendan cuáles son los desarrollos científicos, como Perdimos tu última intervención, Tomás. que fue la más importante de todas. Me lo imagino. Los últimos 15 segundos. No, era cerrar diciendo que en realidad no solamente requerimos gente entrenada para usar y explotar estas tecnologías, sino también para entender cuál puede ser el efecto. Y para eso no solo se requiere conocimiento científico, sino probablemente ético y filosófico. Absolutamente, entendiendo la ciencia como una actividad humana y que por lo tanto es un reflejo de todo el espectro moral de la humanidad, ¿cierto? Hay que entender, ¿cierto?, que esto es parte integral de la formación de nuestros futuros científicos. En ese sentido, Andrea, tengo la sensación de que la Universidad de San Sebastián ha sido bien pionera al tener esta unidad de integridad, seguridad y ética de la investigación, de la cual tú eres directora en la Universidad de San Sebastián. Y eso es interesante porque desde una posición bien particular pueden interactuar con otras unidades, con los programas de doctorado, con los laboratorios de investigación, y pueden empezar a generar esta cultura de la ética en investigación. ¿Cómo ves este desafío en un área en la que habitualmente la ética, la filosofía y la ciencia comienzan a converger sin que los investigadores, los más viejos, por ejemplo, como los de nuestra edad, ¿cierto? Más viejos porque somos más senior, O ¿cierto? más viejo. Claro, no hemos tenido una experiencia muy grande. ¿Cómo ves esta iniciativa justamente para tratar de tener estas conversaciones con respecto a la ética de la investigación en los entornos de investigación universitarios? Mira, es un cambio cultural. Ha sido y estamos en proceso, ¿cierto?, de instalar ciertas culturas del buen hacer o de hacer las cosas bien. Y desde ahí, y desde los impactos, ¿cierto?, desde las consecuencias, de ejemplificar qué es lo que puede pasar si es que no hacemos las cosas del todo bien y cómo podemos impactar el entorno. Los que estamos en la universidad siempre pensamos como que nos vemos fuera de las cuatro paredes de la universidad. Sobre todo los que están en laboratorios también cuesta mucho ver lo que sucede fuera
y los impactos que puede generar su propia actividad, me dice, ¿qué impacto va a tener el que yo esté en un laboratorio en un mesón con unas pipetas? Eh, pero hay impacto. Entonces, desde ese sitio es que hemos empezado a instalar y a conversar y a reflexionar a todo nivel, tal como tú decías, con estudiantes de doctorado, tenemos que seguir fortaleciendo eso, con académicos que no necesariamente hacen investigación para que también comprendan que su quehacer también impacta, que son ejemplos de formación de los que se están formando y por lo tanto el hacer las cosas bien los académicos hace que los que están formando sigan esos ejemplos. Nosotros seguimos siempre ejemplos, ¿cierto? Ejemplo, nosotros nos comportamos como se comportaban nuestros padres, como nos enseñaron, en fin, es parte de la naturaleza humana. Entonces, efectivamente, somos una de las primeras universidades que tiene una dirección como esta, porque para la universidad es tremendamente relevante el generar esta cultura, pero no solo lo nominal, sino que ha sido un trabajo muy interesante. Los estudiantes y los investigadores, la comunidad académica en general, han sido parte de las reflexiones y se entusiasman con este tipo de temas. Quizás no hemos llegado a filosofar como lo harían filósofos, pero sí de manera más aterrizada y eso les hace sentido, sobre todo a las personas que no han tenido filosofía y no piensan en una dimensión tan elevada quizás todavía. Entonces, el llevarlo en lo concreto es algo que ha sido tremendamente positivo y esperamos que lo siga siendo y poder terminar con esta cultura que seamos reconocidos en el fondo como una cultura de hacer bien las cosas, sabiendo las consecuencias que podría generar el no hacerlas bien. Absolutamente, hay un cambio cultural interesante con respecto a la forma en que se hace investigación, los incentivos, el aprendizaje por el ejemplo, ¿cierto? Lo que decías tú, los tutores son justamente tutores por eso, porque guían el comportamiento futuro de sus estudiantes, no solo en los aspectos técnicos, sino que también en los aspectos morales. Estamos llegando al final de esta interesantísima conversación, pero antes de cerrar me gustaría dejar que cada uno de ustedes pudiera dejarles a quienes nos escuchan alguna idea, algún concepto, alguna tarea. Vayan a leer tal cosa, me parece interesante, o pongan atención en esto, revisen este concepto, algo así como para que esta conversación no termine aquí, sino que siga después gracias a la curiosidad de cada uno de quienes nos escuchan. Tomás, si pudieras cerrar con un pequeño comentario, qué cosas hay que poner atención, hacia dónde va esto, dónde estamos ahora, cualquier mensaje que te gustaría dejar con este tema en particular. Y lo primero, Gabriel, gracias a ti por invitarnos a este programa que hace mucha falta para generar y seguir cultivando el pensamiento crítico en todas las personas que podamos llegar. Muy importante eso. Y en ese sentido también tenemos que mirar de manera crítica los avances en la inteligencia artificial, pero hacerlos propios. Estamos llamados a entenderlo. No podemos renegar de estos avances. Es algo que va tan rápido que si nos quedamos dormidos, sencillamente nos va a pasar la ola por encima y después vamos a verla alejarse y ya vamos a estar con el agua hasta el cuello y vamos a estar absolutamente lejos de esto. Entonces, el llamado es a estar pendiente, estar presente, involucrarse de alguna manera en la discusión, involucrarse en conocer estas herramientas, utilizar distintos medios, porque esto es algo que llegó para quedarse y esto viene tan rápido que si nos damos cuenta nos vamos a quedar dormidos y nos va a llevar la ola. Absolutamente. Andrea, un mensaje para cerrar la conversación. Sí, y en ese mismo sentido, la tecnología no es mala, hay que aprovechar sin duda los avances tecnológicos y las herramientas nuevas y poder utilizarlas de manera que permita facilitar la vida a todo el mundo, ¿cierto? A los demás y a nosotros mismos. Pero yo quería invitarlos a una reflexión principalmente, es decir, está bien, tenemos disponibilidad de una sinfín de herramientas y la reflexión tendría que ser un poco cómo las utilizamos de manera adecuada y correcta e invitarlos además a que recuerden de que finalmente la responsabilidad es de quien la utiliza y no de la tecnología en sí. Por lo tanto, podemos utilizar la tecnología, pero sí hagamos esa reflexión de cómo la vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar, cuándo la vamos a utilizar y qué impacto va a tener. Y no solo facilitarme a mí la vida sin importar los demás, sino que de alguna manera ver el global y partir con eso, porque como Tomás dice, esto viene para quedarse, tenemos que subirnos al carro, de alguna manera hacer uso, pero también mantener esa reflexión de los impactos Mm. del buen uso. Absolutamente, una gran reflexión de ambos para ir cerrando esta conversación, la primera clase abierta de TX Plus en alianza con la Universidad San Sebastián.
El último miércoles de cada mes vamos a seguir conversando sobre temas tan interesantes como este, hoy sobre inteligencia artificial y los límites que eventualmente deberíamos tener, con los académicos de la Universidad San Sebastián, la doctora Andrea Laisevich y el doctor Tomás Pérez Acle. Muchísimas gracias por haberse unido a todos quienes nos escucharon y nos volvemos a encontrar, recuerden, el último miércoles del mes de junio para otra interesantísima conversación aquí en TX Plus en alianza con la Universidad San Sebastián. Andrea, Tomás, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.